Había una vez, en una pequeña habitación en Londres, de 3 niños llamados Wendy, John y Michael. Vivían en una casa muy acogedora con sus padres y, por supuesto, con su perro Nana. Una noche mágica, mientras sus padres estaban fuera, los 3 pequeños estaban jugando felices en su cama, vestidos con pijamas. Wendy, quien era la mayor, les estaba contando a sus hermanos una historia maravillosa sobre un chico que nunca crecía llamado Peter Pan. Algunos dirían que era solo un perro, pero para estos niños Nana era más que eso. Era su niñera, su amiga y su confidente. Peter vivía en el país de nunca jamás, un lugar lleno de aventuras, sirenas, indios y piratas malvados. Justo cuando Wendy les contaba las emocionantes aventuras de este lugar fantástico, apareció Peter Pan volando por la ventana. Él era tal como lo describía Wendy, un niño de aspecto travieso con un gorro verde y una pluma roja, acompañado de un pequeño ser brillante, su inseparable amiga Campanilla. Peter Pan invitó a los 3 hermanos a volar con él hacia nunca jamás. Con tan solo pensar en felices pensamientos y un poco de polvo de hadas, empezaron a elevarse por el aire, dejando atrás las limitaciones del mundo real. ¡Qué emocionante! Al llegar a nunca jamás, Wendy, John y Michael se encontraron con los niños perdidos. Los niños perdidos vivían con Peter Pan en una enorme casa construida en un árbol, llena de pasadizos secretos y habitaciones divertidas. No había reglas, ni horarios. Cada día era una nueva oportunidad para explorar y jugar. En nunca jamás, los hermanos y su nuevo grupo de amigos vivieron muchas emocionantes aventuras. Conocieron a la dulce princesa India Tigrilla y a las sirenas que vivían en la laguna, pero también tuvieron que enfrentarse al temido pirata Capitán Garfio. Garfio había jurado vengarse de Peter Pan desde que él le cortó una mano durante una de sus aventuras anteriores. Garfio era el terror de todos los que habitaban en la isla. Sin embargo, gracias al valor y el ingenio de los niños y a la ayuda de Campanilla, siempre lograban escapar de sus trampas. El tiempo en nunca jamás pasaba lentamente, y era fácil olvidar el mundo real. Pero Wendy, como una hermana mayor responsable, sabía que algún día tendrían que regresar a casa. Así que después de muchas aventuras y después de ayudar a Peter Pan a deshacerse temporalmente del Capitán Garfio, Wendy convenció a sus hermanos de que era hora de volver a casa. Peter Pan, siendo el amigo noble que era, los llevó de regreso por el cielo estrellado, entre las nubes esponjosas, hasta la seguridad de su hogar en Londres. Aunque el viaje había terminado, Wendy, John y Michael sabían que nunca jamás viviría para siempre en sus corazones. Tan solo bastaba un poco de polvo de hadas y pensamientos felices para volar de regreso. Y así, los niños se durmieron cada noche soñando con aventuras en un país donde los niños nunca crecían y donde los amigos estaban siempre cerca. Colorín colorado, este cuento nunca se ha acabado, porque Peter Pan siempre está dispuesto a volar de nuevo con aquellos que creen en la magia.